Tiene sus Biblias, vaya ahí a Filemón. Filemón, donde tuvimos la lectura. Filemón, vamos a estar ahí desde el versículo número 1, ¿verdad? Del capítulo que quiera, no hay problema. Filemón capítulo 1. Cuando dije eso, se tenían que reír todos, ¿verdad? No, algunos nomás, ¿verdad? Está bien, no se preocupen. Vamos a salir temprano, hermana, para que alcance a ver la novela, ¿ok? Entonces dice la palabra de Dios, ahí estamos ahí, hermanos. Amén. Filemón capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, que es muy posible que se cree que era la esposa de Filemón, y Arquipo, que se cree que era el hijo de Filemón, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y el tema que Dios ha puesto en mi corazón es siendo eficaz con Onésimo. Siendo eficaz con Onésimo. Y acompáñame a orar. Señor, gracias porque eres bueno, Padre, por esta oportunidad, Padre, que nos das de estar aquí enfrente de tu iglesia, sabiendo que uno no es nada, Padre, y te pido que se haga tu voluntad al predicar tu palabra, que se diga lo que usted quiere que se diga, Padre, que sea usted, Señor Dios. Si hay algo que mi carne quiere decir, Señor Dios, que no pase, por favor, deténlo, Espíritu Santo, y que sobre todo, Padre, te demos la gloria y la honra a ti. Gracias porque eres bueno, en Cristo Jesús. Amén. Aquí podemos mirar la historia de Filemón. Filemón era un miembro de la iglesia de Colosas, era un colaborador de Pablo. De hecho, la iglesia se reunía en la casa de Filemón. En este tiempo, hermanos, era muy común y era algo muy habitual la esclavitud entre el pueblo, entre la sociedad. En aquellos tiempos la esclavitud era una forma de vida muy típica entre las personas que tenían dinero. No todos los esclavos de esa época eran forzados a hacer trabajos difíciles. Muchos de esos esclavos eran doctores, eran maestros, eran músicos, eran personas que estaban en los trabajos profesionales. Muchos de esos trabajos eran ocupados por esclavos. A ellos se les ofrecía un buen sueldo, se les ofrecía seguridad. Filemón era un hombre tan rico, hermanos, que tenía el dinero necesario para ser amo de un esclavo. Su esclavo se llamaba Onésimo. La historia aquí en la Biblia podemos mirar que Onésimo un día se escapó de la casa de Filemón. Y no nomás se escapó así, sino se llevó bienes de la casa de Filemón. El lugar donde Onésimo se dirigió fue a Roma. Es muy posible que para ir a Roma ocupaba demasiado dinero. Entonces es muy probable que le robó mucho dinero a su amo Filemón y huyó a Roma. Pero allá en Roma había un hombre llamado el apóstol Pablo, predicando la palabra de Dios, y Onésimo fue salvo bajo la predicación del apóstol Pablo. Hermanos, qué importante es predicar la palabra de Dios. ¿Cuánta gente en este día, aunque tengan una posición alta en un gobierno, un estatus alto, ¿verdad? Sean doctores, sean maestros, lo que sea, pero al final del día, sin Cristo, son esclavos. Son esclavos del pecado, son esclavos del mundo, son esclavos del diablo. Pero gracias a Dios por un Pablo que estuvo dispuesto a predicar entre una sociedad llena de esclavos. Onésimo, quien había violado dos leyes muy importantes en ese tiempo, robándole a su amo y huyendo de él, encontró a Pablo y fue salvo. Y hermanos, un día usted y yo éramos Onésimo. Un día usted y yo huíamos de Dios. Un día usted y yo quisimos agarrar un camino hacia Roma, escondiéndonos de Dios. Yo recuerdo cuando iban y me buscaban en mi casa. Y miraba por la ventana y, son los jóvenes de la iglesia. Y no les abría, yo quería huir de ellos. Muchos de ustedes el día de hoy aquí pueden pararse y dar una historia, ¿verdad? Cuando alguien tocó tu puerta y es el hermano de la ruta otra vez. Y es el hermano y salías por la parte de atrás corriendo para no encontrarte con él. Porque huíamos de Dios, no huíamos de los hermanos. Huíamos de Dios. Pero gracias a Dios que un día Dios nos encontró. Que un día Dios nos salvó, que un día Dios nos liberó de esa esclavitud, ¿verdad? Que causaba el pecado. Y gracias a Dios por eso.
Nomás eso, hermanos, debería de ser un motivo para estar contentos el día de hoy. De que no vamos a ir al infierno, hermanos, que vamos a ir al cielo porque el Señor nos ha liberado. Pero el día de hoy el cristianismo parece que va en camino al infierno con esas caras, hermanos, todos ahí tristes, todos indiferentes, todos apáticos, cuando se nos olvida que antes éramos así, cuando éramos esclavos. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida, Él nos libertó y Él nos puso en ese camino pequeño que va rumbo al cielo. Y eso debería ser una motivación de ánimo para el pueblo de Dios el día de hoy. En aquellos días, si un esclavo escapaba de la casa de su amo, lo más bajito que podía pasar era que cuando lo encontraran, agarraran un fierro caliente y le pusieran una F en su frente, que significaba fugitivo. Era lo más poquito que podía pasar. Pero lo que había hecho Onésimo, lo que le esperaba a Onésimo ante la ley romana en aquel tiempo era la muerte, era la crucifixión. Legalmente Onésimo debería de morir por sus acciones, por lo que había hecho contra Filemón. Pero aquí el pasaje nos deja ver que Filemón no era un amo cruel, no era un líder cruel. Miren lo que dice ahí la Biblia, ahí en el versículo 5. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón era un hombre de amor, era un buen amo, era un buen líder. Pero había tres cosas que le podían pasar a Onésimo regresando con Filemón. Porque cuando uno es salvo, sabe que tiene que hacer las cosas bien ya. Y Onésimo sabía que había hecho las cosas mal sin Cristo. Ahora el problema es que una vez siendo salvos, todavía queremos hacer las cosas malas que hacíamos en el mundo. Ese es el problema. Pero Onésimo sabía que siendo salvo lo que él ocupaba hacer era regresar a Filemón, porque era lo correcto. Pero había tres cosas que le podían esperar a Onésimo yendo con Filemón. La primera, que lo mataran. Era lo más lógico. La segunda, que Filemón lo regresara con Pablo. Y la tercera, que Filemón lo perdonara y le permitiera a él estar ahí. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo escribe esta carta, para interceder por Onésimo. Porque a veces tenemos a líderes o somos líderes en algún ministerio o algo, pero a veces reaccionamos en la carne, hermanos. Y cuando reaccionamos en la carne, lastimamos a las personas. Cuando hacemos algo lejos de la voluntad de Dios, castigamos, hermanos, y lastimamos, hacemos heridas a la gente que está ahí en nuestros ministerios. Y Pablo, aunque amaba a Filemón y sabía del testimonio de Filemón, dice, ocupo mandarle una carta para interceder por Onésimo. No vaya a ser que Filemón esté bien enojado, esté bien enchilado y en cuanto vea a Onésimo, lo primero que va a hacer es matarlo. Y le escribe esta carta, mira ahí en el versículo número 8, en su lectura ahí en Filemón. Por lo cual dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo manda a Onésimo a Filemón de regreso, pero la manera que escribe Pablo en su carta nos da por un hecho que Filemón lo perdonó, porque no miramos que hubo castigo para Onésimo, hubo un perdón de parte de Filemón. La cosa es bien sencilla, hermanos, la aplicación es bien sencilla, vamos a dejarnos de rodeos. El Señor está mandando un montón de Onésimos aquí a nuestra iglesia, hermanos. El Señor está mandando un montón de gente que un día eran esclavos al pecado, pero el Señor los ha libertado y los ha mandado aquí a nuestra iglesia. Los ha mandado aquí entre nosotros, hermanos. Todos los Onésimos los días domingos caminan entre nuestros pasillos. Los Onésimos se sientan aquí entre nosotros. Los Onésimos ocupan los lugares de su clase de escuela dominical. Los Onésimos se suben a nuestros autobuses para venir a la iglesia. Los Onésimos están en nuestra juventud. Lo mismo que hizo Pablo al predicar la palabra de Dios a Onésimo y después mandárselo a Filemón para que lo administrara, es lo mismo que hace Dios en este tiempo. Él salva a las personas y manda a Onésimos a las iglesias confiando que nosotros vamos a saber cómo administrar. Y hermanos, la mera verdad es que Dios nos dice a nosotros, yo ya hice el trabajo difícil por Onésimo. Y el apóstol Pablo le dice a Filemón, Filemón, yo ya hice el trabajo difícil.
Yo ya hice lo más difícil, que ese hombre aceptara a Cristo en su corazón. Tu trabajo no es lo difícil. Tu trabajo nomás es administrar a ese hombre. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo nos dice a nosotros el día de hoy. Hace un llamado y dice, yo ya salvé a esas personas. Estoy confiando en ustedes que los van a saber cómo administrar. Estoy confiando que ustedes van a poder ser un conducto de bendición en la vida de ellos, para que ellos lleguen un día bajo el propósito que Dios tiene para sus vidas. Ahora los he mandado a ustedes para que los ayuden a crecer. Son bebés. Los onésimos son bebés. Un bebé necesita crecer. No se puede quedar bebé toda su vida. Escucha esto, hermanos. La iglesia siempre ha sido edificada con Filemones ayudando a onésimos. Siempre la iglesia, ese ha sido el patrón con el cual Dios ha edificado su iglesia. Si no hubiera sido por un Filemón, hermanos, usted y yo no estuviéramos aquí. Un Filemón que nos atendió, un Filemón que nos aceptó, un Filemón que anduvo detrás de nosotros, un Filemón que nos acompañaba, ¿verdad?, a nuestras citas en la corte. Yo no sé, ¿verdad?, nos invitaba a comer, nos discipuló, cualquier cosa, pero usted y yo somos producto de un Filemón que aceptó el trabajo que Dios le había dado de mandar a un Onésimo. Si no hubiera sido por un Filemón, ese niño de autobús no se hubiera convertido en un pastor. Pero fue por un Filemón. Y el día de hoy, hermanos, hay un montón de onésimos entre nosotros. Y ahorita estamos hablando el día miércoles a los que son líderes en la iglesia. Se dice que esta es la crema innata de la iglesia. Esta es la iglesia que sirve a toda esa gente. ¿Estamos haciendo bien nuestro trabajo? ¿Estamos administrando, estamos guiando, estamos dirigiendo bien a los onésimos que el Señor nos ha mandado a nuestras vidas? Esa dama que viene sola el domingo, hermana, que usted la ve y no la saluda, ese es el onésimo que el Señor ha mandado aquí a la iglesia. Ese joven tímido que está calladito ahí entre nosotros, ¿verdad? Ese es el onésimo que el Señor ha enviado aquí a nuestra iglesia. El problema, ¿sabes cuál es el día de hoy? Que todos queremos administrar a Pablo, pero no queremos administrar a los onésimos. El problema el día de hoy es que no queremos hacerlo difícil, pegarnos a un onésimo. El problema es que queremos ser Pablo, porque queremos ser los que dan las órdenes. Queremos decirle a las personas lo que tienen que hacer. Pero nuestro trabajo no es ese es el trabajo del Señor. Ese es el trabajo del Señor. Nuestro trabajo es administrar a los onésimos que Dios ha mandado aquí a nuestra iglesia. Nosotros somos el ejército de Dios. Nosotros somos las fuerzas especiales de Dios. Hermano, si todavía no has sabido qué es la vida cristiana, hermanos, la vida cristiana es una guerra. Y el Señor nos ha ayudado en esta guerra, salvando a un montón de gente y enviándolas aquí a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor cree en usted. El Señor cree en nosotros como iglesia. Si no, no nos mandara aquí, hermanos. ¿Cuántas iglesias bautistas fundamentales hay aquí cerca? ¿A cuántas millas? ¿Y por qué el Señor manda a la mayoría de los onésimos aquí? Porque el Señor cree en usted. El Señor cree en nosotros. Él sabe que usted por años ya ha hecho ese trabajo. Y sabe también que hay muchos Filemones ahí sentados que se pueden poner en pie y pueden ayudar a esos onésimos a crecer. Había una batalla bien grande en la guerra civil en los Estados Unidos. Y un soldado que estaba perdido, su batallón se había perdido, encontró otro batallón. Y fue con el oficial, el general, ¿verdad? Y le preguntó, ¿en dónde tengo que entrar? Dígame. Y el oficial le dijo, ¿cómo que dónde tienes que entrar? Estamos peleando por todos lados, métete donde quieras, pero la pelea está ahí. Y es lo mismo ahorita, hermanos. Usted métase por todos lados y va a encontrar un onésimo. Si se mete en las líneas de la batalla de la escuela dominical, va a encontrar un onésimo. Si se mete a una guardería, va a encontrar onésimos. Si se mete a un autobús, va a encontrar onésimos. Donde usted se meta a servir, va a encontrar un onésimo que ocupa ser administrado. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con toda la gente que Dios está mandando aquí en nuestra iglesia? ¿Sabes cuál es el problema muchas veces de nosotros? Que miramos a la gente como un número. La gente no es un número, la gente tiene almas. Por eso no nos preocupamos por ellos. Por eso muchos capitanes hasta el día de hoy ni han orado por su ruta. Muchos maestros de escuela dominical han enviado un texto, una nota a aquel onésimo que faltó el domingo a su clase de escuela dominical.
Porque yo no sé quién nos ha enseñado que la gente es un número. La gente no es un número, la gente no es un espacio más. La gente es personas que tienen corazón, personas que tienen cargas, personas que han sido humilladas por el diablo, así como usted y yo, pero vienen aquí deseando, hermanos, encontrar a un Filemón que los administre. ¿Cuántos niños de autobús, hermanos, que vienen y usted ni sabe, hermanos? Hemos dejado a niños en sus casas y mirando a sus padres drogándose cuando los dejamos. Y vienen aquí a la iglesia porque están buscando un Filemón. Están buscando a alguien que les ayude y los guíe al lugar donde Dios los quiere poner a ellos. Porque Dios es bueno, hermanos. Dios tiene un plan para toda la gente. Dios no nomás tiene un plan para nosotros. Dios no ha acabado su obra en este momento. Lo que Dios hizo en el pasado por medio de usted, Dios lo puede volver a hacer. Pero se tiene que parar. ¿No nos damos cuenta? Nos quedamos maravillados. ¡Wow! ¿Cuánta gente el domingo en la mañana? Sí, ¿cuánto trabajo que tenemos que hacer? Para que toda esa gente regrese el domingo en la noche, regrese el miércoles en la noche. ¡Qué ejército, hermanos! Si cada uno de nosotros el día de hoy se pusiera de pie y dijera, yo voy a ser un Filemón, voy a buscar un Onésimo, me le voy a pegar a él, lo voy a ayudar, voy a orar por él, lo voy a guiar, lo voy a amar, lo que Dios no pudiera hacer con la primera iglesia bautista de Hammond. Pero ¿por qué unos cuantos nomás? ¿Por qué nomás los líderes? ¿Acaso Cristo nomás murió por un grupito? No, Cristo murió por todos y Cristo dejó la orden a todos. Cantaban las hermanas en el canto, tenemos que administrarles. Claro que tenemos que administrarles, hermanos. ¿Lo está usted administrando? El problema es que nomás nos hemos enfocado en nosotros. Nos hemos enfocado en nuestros intereses. Nos hemos enfocado en nuestra comodidad. Nos hemos enfocado en nuestra economía. Es el cristianismo que hay hoy en día, hermanos. Una indiferencia tan grande, tan apática. Pasó la conferencia y Dios, no fue Dios, es su corazón duro que no quiere agarrar la onda, hermanos. Dios hizo su obra y usted sigue con la misma cara y sigue con la misma indiferencia, con la misma fealdad. Parece que vivimos la vida, hermanos, como si fuera un cuento, la Biblia. Como si la Biblia no fuera verdad. Un día vamos a estar delante de la presencia de Dios, hermanos. Y Dios nos va a pedir cuentas con lo que hicimos con los onésimos aquí en la iglesia. Vamos a la Biblia, vamos allá a Lucas. Lucas 12, el cristianismo el día de hoy vivimos como si Dios no fuera real. Como si un día no nos vamos a poner delante de la presencia de Dios y nos va a decir, Dios, ¿qué hiciste con toda esa gente que mandé ahí? Lucas 12, 48, por eso venimos a la iglesia y nos dormimos. Hermano, mejor váyase a su casa a dormir. Va a dormir más a gusto, no va a escuchar una voz que la está molestando. ¿No? Si yo tengo sueño, no voy a venir a dormirme a una iglesia, me voy a ir a mi cama y a gusto a descansar. Pero ahí se ve la indiferencia que tenemos como cristianismo el día de hoy. Y mira lo que dice la Biblia ahí en Lucas 12, 48, dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel al que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y hermanos, Dios nos ha dado mucho, hermanos. ¿Cuántas familias nuevas viniendo los días domingos? ¿Cuántos jóvenes, hermanos, a puños llegan cada domingo? Son los enésimos que el Señor nos está mandando. Pero no nos damos cuenta, hermanos, del trabajo que Dios nos ha encomendado. Dios ya hizo su parte. Dios ya puso a los onésimos aquí. La pregunta es, ¿va a ser un Filemón usted? Mira lo que dice ahí la Biblia en Filemón, versículo 6. Filemón 6. Pablo le escribe a Filemón. Y dice, te lo voy a estar mandando a ti, Filemón, porque ocupas hacer un buen trabajo. Y mira lo que dice aquí el versículo 6. Para que la participación, para que el compartir, en otras palabras, de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Un trabajo eficaz es lo que el Señor quiere que hagamos con los onésimos. Pero ¿sabes por qué no hacemos un trabajo eficaz con los onésimos? Porque no estamos llenos de fe. Porque pensamos que la gente va a ser edificada. ¿Por qué tanto conocimiento tenemos nosotros? ¿O por qué tanto talento? ¿O cuánto carisma? ¿O qué tanta presencia? ¿O qué tan carros bonitos tenemos? ¿O qué trajes tan bonitos usamos? Y todo gira en yo.
Pero dice Dios, la manera que van a poder hacer un trabajo eficaz es compartiendo tu fe. ¿Cómo está su fe el día de hoy? No estoy diciendo de la fe del pastor. Muchos el día de hoy viven así a escondidos detrás de la fe del pastor. No, estoy hablando de nuestra fe. ¿Leyó la Biblia el día de hoy? Bueno, con algunas caras, no sé que no leyeron su Biblia. Porque alguien que lee la palabra de Dios va a tener un corazón que va a ¿qué? A hermosear el rostro. Pero por eso ni cuenta nos damos del trabajo que tenemos que hacer, porque no estamos viviendo por fe. No estamos viviendo por fe. No estamos haciendo las cosas que el Señor nos ha pedido que hagamos por fe. ¿Cómo yo, si estoy todo desnutrido, cómo voy a poder yo ayudar a alguien si ni yo me puedo mover, espiritualmente hablando? Y me temo el día de hoy que tenemos mucha gente en liderazgo que están todos desnutridos ahí, apáticos, ¿verdad? Indiferentes, ¿verdad? Porque no se están alimentando. ¿Sabe cuál es el alimento de muchos de nosotros, verdad? Es la copia que te dan de escuela dominical. Y te alimentas nomás el sábado, le das una repasadita, ya fue todo. Porque muchos no somos ni, como si se tratara de un hombre, se trata de Dios. No somos capaces de venir con un corazón dispuesto a escuchar que tiene Dios para nosotros. Un alimento gratis ahí, mucho menos que nos alimentemos en la semana. Y dice Dios, estoy mandando los onésimos, porque espero que haya Filemones ahí, que sepan cómo administrar a esa gente. Ahora vamos a mirar, ya casi acabo, hermano, para que se ponga feliz, algunas perspectivas o principios a considerar cuando trabajamos en la vida de un onésimo. Número 1, ahí dice Filemón 1:14. Filemón 1:14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino que, hermanos, sino voluntario. Número 1, si vamos a trabajar con un onésimo, ocupa ser voluntario. No haga las cosas por obligación, haga las cosas de corazón. ¿Cuánta gente estamos haciendo las cosas nomás porque se nos pide, por obligación? Y estamos perdiendo a un montón de onésimos que están entre nosotros. Debe de ser algo voluntario. Esto explica por qué Pablo no iba a forzar la decisión de Filemón. No, mira lo que dice ahí el versículo 9. Más bien dice, te ruego por amor. Pablo tenía toda la autoridad para decirle a Filemón, hazlo y cállate, quiero que lo hagas. Filemón había sido engendrado por Pablo. Él tenía toda la autoridad, pero él dijo, hey, te lo pido por amor, te lo suplico. Y el día de hoy el Señor se para enfrente de nosotros y nos dice a cada uno, lo que haces por mí, hazlo voluntario, hazlo de corazón. Porque cuando lo haces por obligación, cuando vas a esa ruta por obligación, cuando vas a esa guardería por obligación, están perdiendo los onésimos que les estoy mandando. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí, Primera de Crónicas 28. Primera de Crónicas 28. Primera de Crónicas 28, capítulo, versículo número 9. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios, dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo, ¿qué, hermanos? Voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Con un ánimo voluntario, hermanos. A veces, si Hollywood ocupa hacer una película, aquí hay un montón de actores, yo empezando por mí. Si Hollywood me quiere agarrar o algo, ya tenemos la fachada de cristiano, ya sabemos cómo actuar el domingo en la iglesia. Wow, andamos arriba de una nube, ¿verdad? Bien gozosos, ¿verdad? Pero el Señor sabe las intenciones del corazón. El Señor sabe, y puedes engañar al líder, puedes engañar al pastor, pero al Señor no lo puedes engañar. Y Dios está buscando un corazón voluntario. Hey, Filemón, la manera como vas a poder administrar
a todos esos onésimos, a Onésimo, es haciéndolo voluntario, haciéndolo con un corazón voluntario. Un versículo más, sí, Señor, un versículo más. Vamos a Éxodo, Éxodo 35, versículo 29. Éxodo 35, 29. Porque de nada sirve que nomás hablemos palabritas si no vamos a lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 35, 29 dice así. ¿Ya estamos ahí? De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés. La única manera que el pueblo de Israel y a lo largo de la historia de la Biblia, personas han podido administrar a otras personas es con un corazón voluntario. Dios no obliga a nadie, hermanos. Él es un caballero. Él no forza a nadie. Él espera un servicio voluntario. Aunque a veces quisiéramos agarrar a jóvenes y decir, híjola, me gustaría agarrarte unas cuantas cachetadas guajoloteras para que agarras el rollo, que todo el potencial, toda la fuerza que tienes la puedes dedicar el día sábado, todo el día ganando almas, yendo por la gente, ¿verdad? Pero no, el hombre no puede hacer eso. No puede. Porque Dios está buscando algo voluntario. ¿Sabe cuál es el resultado cuando hacemos las cosas por obligación? Mira lo que dice la Biblia ahí, regresamos a Filemón. O sea, bueno fuera que, ok, lo hiciste por obligación, lo hiciste ahí enojado, pero hay consecuencias de hacer la obra de Dios así, hermanos. Hay consecuencias. Mira lo que dice lo que dice la palabra de Dios ahí en Filemón 1:15. ¿Estamos ahí? Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Hubo un tiempo que Onésimo estaba con Filemón, pero una razón encontró Onésimo para irse de Filemón. Y a veces, hermanos, la gente se va. Cuando usted y yo hacemos las cosas por obligación, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Estamos matando el potencial que esta iglesia tiene. Cuando usted y yo hacemos las cosas por obligación, estamos matando el potencial que ese niño tiene para Dios. Estamos matando el potencial que esa parejita tiene para Dios. ¿Y sabe qué estamos haciendo? Estamos matando las bendiciones de Dios en nuestra vida por hacerlo por obligación. La gente se va, hermanos. Usted sabe, la gente no es tonta, hermanos. La gente, y más los hispanos, no somos tontos. Las personas no se van a ir nomás ahí de puros hechos que decimos que los amamos. Estas personas quieren mirar realmente que los amamos con hechos. Somos muy buenos para darles un discurso bien bonito en nuestros autobuses a la gente, pero la gente quiere ver hechos. Esa gente ya, mucha gente le ha prometido cosas. El gobierno promete cosas, nada cumple. ¿Y el cristiano va por el mismo patrón? No. Pero cuando lo hacemos de obligación, hermanos, esa gente se va. ¿Y cuánta gente ha llegado aquí a nuestra iglesia? ¿Y cuánta gente se ha ido? Porque no hemos puesto atención en ellos. Y aún así de eso, el Señor es tan bueno con nuestra iglesia que todavía nos manda más. ¿Saben cómo se llamaban? Alguien que diga, hermano, este de Guatemala se llama así, es así, así. Ni los nombres los sabemos. Ahora, yo sé que los apellidos son difíciles de mencionar, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque no nos saludamos. Wow, hermano, ponga atención en un servicio. Cuando despidamos, cuando vienen y saludan al pastor, vienen con sus cámaras, vienen con sus fotos, bien gozosos. Luego creo que les habían puesto la bandera de Guatemala aquí. Venían, se ponían selfies con la bandera de Guatemala aquí, bien gozosos, bien animados. Pero no nos damos cuenta de eso porque nomás estamos pensando en nosotros, en nuestra comodidad, en que tengo hambre, es que me tengo que ir rápido, ¿verdad? Tengo que descansar, tengo que dormir, ¿verdad? Me tengo que preparar para la tarde para leer la Biblia, ¿verdad? En la iglesia. Y todas esas parejitas, hermanos que están aquí enfrente, reciben su diploma de graduación de un discipulado, son los onésimos, dice Dios. Bueno, si estás dormido, ¿verdad? O tu mirada está abajo y no alcanzas a ver, te los voy a pasar enfrente para que los veas. Te los voy a pasar enfrente para que a ver si al final del servicio vas y los saludas. Y le dices, aquí estamos, cualquier cosa que necesite, le podemos ayudar en algo, nomás no sea dinero. Hay que ser inteligentes también.
Pero no, hermanos. Pero un día vamos a darle cuenta a nuestro Señor. Cada vez que hicimos la obra de Dios por obligación, con intenciones malas, van a pasar las pantallas ahí en el tribunal de Cristo. Y ahí vamos a mirar, mira el hermano Pepe, cuántas veces fue la ruta, pero por pura obligación. Y usted también. Los onésimos se van y Dios nos va a pedir cuenta. Número 2, Filemón 1:11. El cual en otro tiempo, dice ahí la palabra de Dios, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Número 2, considere que el trabajar entre los onésimos es necesario, es de provecho para nosotros. Si usted estudia, el nombre onésimo significa persona de provecho. Eso es lo que significa onésimo. Filemón, te estoy enviando a Onésimo porque va a ser para tu propio bien. Va a ser para tu propio bien. Serán los onésimos los que nos van a ayudar a nosotros a saber cuál es la clave de la vida cristiana, el servir a otros. Serán los onésimos quienes nos van a ayudar a acercarnos más a Dios, porque vamos a estar tanto comprometidos con esas personas que vamos a orar por ellos en la semana. Pero va a ser por los onésimos que el Señor nos manda. Serán los onésimos el conducto que Dios va a utilizar para bendecir nuestras familias. Porque muchas veces a lo mejor no teníamos para nosotros mismos y lo poco que teníamos se lo dimos a alguien. Y el Señor por ese conducto llamado onésimo va a traer bendición a usted. Serán los onésimos los que van a ser para nuestra propia edificación. Mira, vamos a la Biblia, Primera de Corintios. Primera de Corintios 12, 22. Estamos bajo el punto, los onésimos serán de provecho para nosotros. Considérelo, piénselo, es para nuestro propio bien que estén aquí. Dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios 12, 22. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿qué dice ahí? Son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se trata con más ¿qué? Decoro. Porque los onésimos son importantes, son necesarios. Hay una razón por la cual el Señor está mandando a tantos onésimos el día de hoy. Porque va a ser para nuestro propio bien, hermanos. Cuando tú inviertes en la vida de una persona, no tienes tiempo para pensar en tu voluntad. No tienes tiempo para pensar en lo que tú quieres. Porque estás enfocado en Dios y Dios te ayuda a enfocarte en esa persona. Pero como no trabajamos entre los onésimos, porque no los vemos necesarios, los miramos como un número más, los miramos como alguien más que viene a la iglesia, por eso no crecemos nosotros. Porque un bebé no puede guiar a otro bebé. Pero cuando un cristiano dice, me voy a agarrar de la palabra de Dios, me voy a agarrar del testimonio de lo que predica nuestro pastor y voy a empezar a crecer, me voy a convertir en un Filemón para ayudar a alguien que un día estaba como yo, esa persona va a crecer, hermanos. Esa persona va a crecer. ¿Por qué? Va a ser por un onésimo. Así que no haga menos a los onésimos. Cuando pase joven por los pasillos, háblale a los jovencitos que son nuevos. Hermano, invita a comer a una de esas parejitas que el día domingo se sientan enfrente de usted. Y se pregunta, ¿cómo se llamarán? Pues vaya y pregúntele. No venga y me pregunte a mí, usted vaya y pregúntele cómo se llaman. Y invítelos a comer. Invítelos a su casa. Invítelos al parque ahora que viene el verano. Vaya, hermanos. Invierta en ellos. Es necesario, hermanos. Es para nuestro propio provecho. Es para nuestro propio bien. No es que Dios quiere sacar ganancia, ¿verdad?, de mandarnos un onésimo. No, es para que nosotros crezcamos, para que aprendamos de qué se trata esto, el corazón que tiene Dios por la gente. Muchas veces, ¿verdad?, y los hermanos que nos ayudan a discipular, cuando estás discipulando a alguien, ¿cuánto aprendes tú de la lección que estás dando? Eres el maestro y estás aprendiendo también junto con esa persona. Pero si no fuera por un onésimo enfrente de ti en una cafetería, ¿verdad?, a las 7 de la mañana discipulándolo en un taller mecánico, no aprendieras esos principios que tú mismo estás enseñando. Y te enriqueces, creces. Es una oportunidad. Yo no sé, hermano, yo no me quiero quedar hablando espiritualmente como un bebé, como un niño. Yo quiero que el Señor me lleve al potencial que Él tiene para mí. Pero el conducto muchas veces va a ser por onésimos, sirviéndoles a ellos. Número 3, dice la palabra de Dios ahí, Filemón 1,
12. Estamos mirando algunos principios que tenemos que considerar cuando miramos a un Onésimo, cuando servimos a un Onésimo. Dijimos, número 1, que hay que hacerlo ¿qué? Voluntario. Número 2, que hay que considerar que son de provecho, son necesarios, es para nuestro propio bien. Número 3, ahí Filemón 1:12. Déjeme llego ahí. Filemón 1:12 dice así: el cual vuelvo a enviarte. Y dice, pues recíbele como a mí mismo. Después el versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Era normal, ¿verdad?, que una persona como Pablo tuviera más reputación para Filemón. Y usted sabe, y no está mal, lo tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que darle honor a los que son dignos de honor. Pero muchas veces le damos puro honor siempre a los mismos, y a esos Onésimos no les damos honor. Número 3, el principio es el siguiente: trata a la gente como quieren que te traten a ti. Trate a la gente que viene a la iglesia como le gustaría que a usted lo tratara. Porque a veces es tan sentido que porque un líder o el pastor no lo saludó y no es por la intención de él, y ya la gente se siente. Pues usted vaya y salude a alguien. Principios pequeños, hermanos, prácticos. Era lógico que había más reputación ante los hombres, ante las iglesias, para Pablo que para Onésimo. Pero delante de Dios todos somos iguales. Yo tenía un principio que quiero aplicar en mi vida. Si un día estoy sentado y llega un pastor y me saluda, me levanto por respeto. Pero si estoy sentado y viene un niño de la ruta, me levanto también por respeto a él. Porque todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Pablo era igual a Filemón. Filemón era igual a Onésimo. Onésimo ante los ojos de Dios era igual que un Pablo. Era igual que Filemón. Pablo dice, Onésimo es como yo. Trátalo como si yo estuviera ahí. Trate a Onésimo como a usted le gusta que lo trataran. Y este principio nos lleva a pensar que cuando tratamos a la gente, sea indiferentemente o sea de un corazón puro, detrás de esa gente está el Señor Jesucristo. Así que cuando le hizo una cara, a ver, voy a tratar como lo hace el pastor, una cara así a las personas, no se la hizo a ellos, se la hizo a Jesús. Cuando pasa corriendo por en medio de ellos, no se le hizo a ellos, se le hizo a Jesús. Pero si Jesús estuviera ahí, ¿cuánta gente no estuviera ahí? Pero ¿cuántos habían la cruz enfrente cuando Jesús estaba muriendo? Más como unos 4, y eran mujeres y Juan, que tenía un lado medio afeminado. Se le ponía en el pecho al Señor Jesucristo. Yo no me lo voy a poner a un hombre en el pecho. Pero bueno, eso era gratis, ¿verdad? Al que le quedó el saco, que se lo ponga. Pero hermanos, mira lo que dice la Biblia en Mateo 25. Mateo 25. Bajo el principio, trate a la gente como le gustaría que a usted le trataran. Mateo 25, 35. Trate a la gente como si lo hiciera para el Señor, porque para el Señor lo hacemos. Dice Mateo 25, 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y ustedes a mí. Y luego versículo 40. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Los Onésimos es una oportunidad que nosotros tenemos para mirar la gracia de Dios en la vida de ellos y nosotros vivir ahí en esa gracia de Dios, porque detrás de un Onésimo, un hombre pecador, detrás de la gracia de Dios está el Señor Jesucristo, que trae ese hombre aquí. No nos gusta cómo nos tratan a veces, nos sentimos ofendidos. Bueno, pues si no le gusta, usted trate a la gente como quiere que a usted le trate. Yo recuerdo ese consejo. Una vez estaba bien desanimado, tenía como unos 13 años y yo no quería ir a las reuniones de jóvenes. Decía, mamá, no quiero ir a la reunión de jóvenes, mamá. Nadie me habla, me hacen menos. Agarraba ¿cómo se llama? Con la que las mujeres se secan el cabello. Y hermanos, Dios es mi testigo. Me ponía por 1 hora la secadora aquí en la frente para que decirle a mi mamá que tenía calentura, porque no quería ir a la reunión de jóvenes. Porque iba a la reunión de jóvenes y nadie me pelaba.
Nadie me saludaba. Los que cantaban en la iglesia el día domingo no me pelaban nada, ¿verdad? El que andaba siempre detrás del pastor no me hablaba nada. Y uno como joven se desanima, se agüita. Y llegué a la casa con mi mamá, me senté ahí. Dije, mamá, ya no quiero ir a la iglesia, mamá. ¿Para qué? Todos son hipócritas, ni nos hablan. Ocupas tener nombre de un buen apellido para que te pelen. Le digo, yo no quiero eso, mamá. Dijo mi mamá, ¿sabes qué, Pepe? Te voy a hacer un consejo, llévalo toda tu vida. Trate a las personas como quieren que te traten a ti. Me dejó calladita. Calladito, Señor, perdóname. Es por lo que dije los afeminados. Trate a la gente, hermanos, como nos gustaría que nos trataran. Y por último, versículo 22, ahí en Filemón. No le gustó al Señor que dije eso, por eso me dijo, le voy a decir que diga calladita. Filemón 1:22 dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Mira, hermanos, a este punto, cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, estaba en la cárcel. Y le está diciendo a Filemón, por tus oraciones, Filemón, yo voy a salir de la cárcel. Estaba confiando en Filemón, que por tanto, como tanto orar a él por Pablo, iba a hacer que Pablo saliera de la cárcel. Eso nos lleva al punto número 4. Va a ser por la oración que los onésimos se van a convertir en Filemones. Será por la oración de un pueblo. ¿Se recuerda aquellos tiempos cuando tenía su lista de oración? Y cuando iba por la iglesia, ¿verdad? Y conocía a alguien, apuntaba su nombre. Y luego iba a su casa y se ponía de rodillas y oraba por toda esa gente cada día. Pero ya no lo hacemos, hermanos. Ya no oramos por la gente. Serán nuestras oraciones por nuestros onésimos que se les va a permitir a ellos ser arraigados en la fe. Mira lo que dice Filipenses 1:19. Si salimos tarde es porque el hermano Cho habló mucho en la oración. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Por la oración de un hombre. ¿Cuántos oramos por la gente nueva? ¿Cuánto ora, capitán, por su ruta? No, si oro, hermanos, el domingo cuando estoy a punto de salir por la gente me pongo a orar 3 minutos por ellos. ¡Wow! ¡Qué espiritual! No, hombre, te vas a sentar cerca de Dios en el cielo. ¿Cuánto ora por su clase de escuela dominical? ¿Cuánto ora por los niños que vienen sin sus padres aquí a la iglesia? ¿Cuánto ora por la gente? Hay más probabilidades para un onésimo que por medio de un hermano que ora se convierta un día en un Pablo. Usted y yo no sabemos si uno de esos onésimos un día va a ser el pastor de una iglesia bautista allá en Guatemala. Y échale una mirada para el futuro, hermanos. No nomás mire el futuro a ver cuánto va a tener allá en su cuenta. No, miren el futuro, lo que Dios puede hacer con nuestra iglesia. Visualícese en el futuro. Mirando a ese niño de autobús un día manejando un autobús. Mirando a esa familia que tiene ahí sentada en su clase que un día él puede enseñar. No, me va a quitar el jale, bro. De eso se trata, papi. Que esas personas crezcan y hagan lo que usted está haciendo y usted puede ir a otro lado a hacer lo que tiene que hacer y así va a crecer la iglesia. No, es que no los mando al discipulado porque voy a perder a la gente. No, estás perdiendo a la gente por tu indiferencia, porque no oras por ellos, porque no oramos por ellos. Por eso estamos perdiendo a las personas. Será por la oración de un Filemón que habrá un onésimo. Colosenses 4, y aquí termino. ¿Ya dije que ya iba a terminar? Sí, es que así dicen todos los pastores, quiero ver qué se siente. Ya ves que Colosenses 4. Bueno, la carta aquí de Filemón nos hace ver que Filemón hizo el trabajo que Dios le dio por medio de Pablo. Administró a Onésimo voluntariamente. Número 2, supo que era necesario que Onésimo estuviera de regreso en su casa porque iba a ser de ayuda para él. Número 3, trató a Onésimo como le hubiera gustado
que lo trataran. Ya no lo trató como un esclavo, lo trató como alguien que era un hijo de Dios. Número 4, oró por Onésimo. Mira el resultado, lo que pasa en la vida de un Onésimo cuando un cristiano lleva estos resultados, estos principios. Versículo número 7, Colosenses 4:7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Con quién? Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Se convirtió Onésimo en un colaborador de Pablo. Y si usted se pone a estudiar el contexto de la iglesia en Éfeso, Onésimo se llegó a convertir en el pastor de la iglesia de Éfeso después de Timoteo. Pero fue por un Filemón que estuvo dispuesto a aplicar estos principios que Dios por medio de Pablo le encargó para Onésimo. Y Onésimo se convirtió en un pastor, en un colaborador del apóstol Pablo. ¿Cuántos Onésimos no pudiéramos nosotros invertir nuestra vida? Y ellos pudieran ser el próximo que haga algo grande en este país, en este mundo. Pero va a pasar por cristianos que se pongan de pie y digan, yo voy a ser un Filemón. Yo voy a ser un Filemón. Y el día de hoy el Señor se pone enfrente de todos nosotros y nos dice, iglesia, estoy buscando un Filemón. Estoy buscando un Filemón. Un Filemón que tenga el corazón por la gente. Un Filemón que quiera invertir de su tiempo por la gente. Dios tiene planes para nuestra iglesia, hermanos. Qué bendición el pastor que el Señor nos ha dado, la visión que tiene Él, pero se va a ocupar de Filemones, que se pongan de pie y vayan por la visión del hombre de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das, Padre, que si somos honestos no la merecemos, Padre. Pero tú eres tan bueno, Señor, y nos permites servirte a ti.